los archivos olvidados de México hay fotografías que no deberían existir. Criaturas que la ciencia documentó apenas décadas antes de que desaparecieran para siempre. Algunas medían menos que tu mano. Otras se erguían a la altura de un hombre y dejaban huellas del tamaño de platos en el lodo de la sierra. Los últimos especímenes murieron solos, en cuevas selladas, en manantiales que se secaron, en montañas donde resonaron los últimos rugidos antes del silencio eterno. Hay grabaciones de sus últimos sonidos, fotografías borrosas de los supervivientes finales y testimonios de campesinos que juran haberlos visto años después de la extinción oficial. Lo que vas a descubrir no son dinosaurios, son fantasmas recientes, fantasmas que nosotros creamos, y algunos todavía tienen nombre. El carpintero imperial, el gigante olvidado de la Sierra Madre. En los bosques más remotos de la Sierra Madre occidental, algo observaba, esperaba. Ya no existe. El carpintero imperial medía hasta 60 centímetros. Imagina un cuervo con pico de cincel, pero más grande. Su cresta roja brillaba como sangre fresca bajo el sol. Las hembras la llevaban negra, como luto anticipado. Los aztecas lo llamaban Cuauhtlotli, el señor del bosque. Su nombre encerraba respeto ancestral. Habitaba pinos de 30 metros de altura, árboles que tardaban siglos en crecer. Cada pareja necesitaba 26 kilómetros cuadrados de territorio, el tamaño de una ciudad pequeña. Su pico golpeaba la madera 20 veces por segundo. El sonido retumbaba a 2 kilómetros de distancia. Los leñadores lo usaban como guía. Donde estaba el carpintero, estaban los mejores árboles. Esa misma señal sellaría su destino. En 1892, un naturalista estadounidense escribió algo inquietante. Son tan mansos que preocupa. No huían de los humanos, se acercaban curiosos. Estudiaban a los intrusos con inteligencia antigua. 50 años después, esa confianza los había exterminado. El último nido, documentado, contenía 3 polluelos en 1926. La madre nunca regresó. Los pequeños murieron llamándola durante días. Sus gritos se apagaron uno por uno. El padre intentó alimentarlos solo. Fracasó. Las plumas del carpintero imperial valían su peso en oro. Los museos las pagaban generosamente. Los coleccionistas europeos ofrecían fortunas por especímenes completos. Un solo ejemplar disecado equivalía al salario de un año. Pero no fue la caza directa lo que los aniquiló. Fue algo más sutil, más irreversible. Entre 1946 y 1965, México perdió el 90% de sus bosques primarios. Talaron su mundo. Sin árboles viejos no hay larvas. Sin larvas no hay carpinteros. Sin carpinteros, silencio. William Rain filmó al último macho confirmado en 1956. 16 segundos de película granulada. El ave picotea un pino muerto. Se detiene. Mira directamente a la cámara. En sus ojos negros hay algo que hiela la sangre. Sabe que está solo. Los biólogos intentaron encontrar supervivientes durante décadas. Expediciones costosas, tecnología de punta. Grabaron los cantos de otras especies similares. Reprodujeron sus llamados día y noche. Solo el eco les respondía entre las montañas. En 1985, un campesino juró haber visto una pareja. Describió cada detalle con precisión escalofriante. Volaban como sombras entre los árboles. La hembra iba adelante. El macho la seguía. Nadie pudo confirmar el avistamiento. Nadie quiso desmentirlo tampoco. Los conservacionistas propusieron un plan desesperado: clonar la especie usando ADN de especímenes preservados. Pero el material genético estaba demasiado degradado. Un siglo de formol lo había destruido. El carpintero imperial compartía territorio con el lobo mexicano. Ambos desaparecieron casi simultáneamente. Sin el carpintero,
Los árboles muertos no se descomponían adecuadamente. Los bosques enfermaron. Sin el lobo, los herbívoros proliferaron. Devoraron los retoños de pino. El ecosistema colapsó, como fichas de dominó. Un ornitólogo calculó que quedarían 8 parejas en 1965. Para 1975, quizás una. Las matemáticas de la extinción son crueles. Por debajo de 50 individuos es cuestión de tiempo. La endogamia debilita. Las enfermedades rematan. Hay una fotografía de 1898 que muestra 23 carpinteros imperiales muertos, colgados como trofeos. El cazador sonríe orgulloso. No sabe que acaba de fotografiar el principio del fin. Cornell Lab of Ornithology ofrece $50.000 por evidencia verificable. La recompensa sigue vigente. Cada año llegan reportes, fotografías borrosas, grabaciones distorsionadas, ninguna conclusiva. La esperanza es el último instinto en morir. Un estudio genético reveló algo perturbador. El carpintero imperial era único evolutivamente. No tenía parientes cercanos vivos. Era una rama solitaria de 10 millones de años. Con él murió un linaje completo, irrecuperable. Los satélites muestran que queda menos del 1% del hábitat original. Fragmentos aislados. Incluso si sobreviviera algún individuo, no hay suficiente bosque. Está ecológicamente extinto. México perdió al ave carpintero más grande que jamás existió. Un récord que nadie quería. Su extinción ocurrió en silencio, sin titulares, sin protestas, sin testigos. Solo quedó un vacío con forma de pájaro. El caso encierra una ironía oscura. Sobrevivieron 65 millones de años de evolución. Superaron glaciaciones, erupciones volcánicas, cambios climáticos extremos. No pudieron superar 50 años de hachas y motosierras. Dicen que en las madrugadas de invierno algo golpea los troncos muertos. Rítmico, hueco. Los madereros veteranos no investigan. Saben que no hay nada que encontrar, solo ecos de lo que fue. Reverberaciones de un pasado amputado. El oso grizzly de México, el rey olvidado de la Sierra Madre. Las montañas del norte de México guardan secretos. Cañones profundos donde el silencio pesa como piedra. Bosques de pino y encino que se extienden hasta donde alcanza la vista. Y en esos bosques, hasta hace apenas 60 años, caminaba un gigante. Un depredador que no debería haber existido tan al sur. Un rey olvidado de la Sierra Madre Occidental. Los lugareños lo llamaban simplemente el oso. Pero no era un oso cualquiera. Era el grizzly más sureño del mundo, el último de su estirpe en territorio mexicano. Su nombre científico era Ursus arctos nelsoni, el oso grizzly mexicano, una subespecie única que evolucionó en aislamiento durante miles de años. Imagina un grizzly norteamericano. Ahora hazlo más pequeño, más compacto, adaptado al calor. Pelaje color plata con reflejos dorados bajo el sol del desierto. Medía aproximadamente 1,80 m cuando se erguía sobre sus patas traseras. La altura de un hombre promedio, pero pesaba entre 140 y 180 kilogramos de músculo y furia. No era el grizzly más grande, pero en las montañas de Chihuahua, Sonora y Coahuila no tenía rivales. Era el depredador supremo. Durante siglos, el grizzly mexicano recorrió su territorio sin ser molestado. Cazaba venados en los valles, desenterraba raíces y tubérculos con sus garras de 15 centímetros. Pescaba en los arroyos cristalinos de la sierra. Cada oso necesitaba un territorio extenso. Docenas de kilómetros cuadrados de montañas y bosques. Espacio suficiente para alimentarse, reproducirse, existir. Los pueblos indígenas lo respetaban. Lo consideraban un hermano poderoso, un ser digno de reverencia, no de cacería innecesaria. Pero ese equilibrio ancestral estaba a punto de romperse.
Cuando los colonizadores españoles llegaron al norte de México, trajeron ganado, vacas, caballos, ovejas, animales que pastaban en las mismas montañas donde habitaba el grizzly. Y el grizzly descubrió que una vaca era presa más fácil que un venado, que las ovejas eran bocados lentos y accesibles, que los ranchos eran buffets abiertos. Los ataques al ganado comenzaron a multiplicarse. Un oso podía matar varias reses en una noche, no siempre para comerlas todas, a veces por instinto de cacería. Para los rancheros, esto era una catástrofe económica. Cada vaca muerta representaba pérdidas que muchos no podían absorber. El oso dejó de ser un símbolo místico. Se convirtió en el enemigo. Las cacerías comenzaron en el siglo XIX. Al principio, cazadores individuales con rifles básicos. Rastreaban al oso durante días por terreno imposible. Muchos regresaban con las manos vacías. Algunos no regresaban en absoluto, porque un grizzly herido es la criatura más peligrosa de la montaña. 360 grados de rabia concentrada. Garras que pueden abrir un hombre como fruta madura. Las historias de ataques se multiplicaron. Cazadores destrozados en encuentros cercanos. Rancheros emboscados mientras revisaban su ganado al amanecer. Estas historias alimentaron el miedo, y el miedo alimentó la cacería. A principios del siglo XX, la presión sobre el grizzly mexicano se intensificó. Los rifles mejoraron. Las técnicas de rastreo se perfeccionaron. Los rancheros organizaron partidas de caza grupales. Pero el verdadero golpe vino del gobierno. En los años 50, las autoridades mexicanas declararon al grizzly una plaga, un problema que requería solución definitiva. Se implementaron programas de erradicación oficiales. Ofrecieron recompensas por cada oso muerto, dinero que en aquellas montañas pobres significaba supervivencia. Los cazadores profesionales llegaron de todas partes. Utilizaron trampas de acero con dientes como cuchillos, cebos envenenados escondidos en carcasas de ganado, jaurías de perros entrenados para acorralar osos. La población de grizzlies comenzó a colapsar, de cientos a decenas, de decenas a individuos aislados vagando por montañas cada vez más vacías. Para los años 60, ver un grizzly mexicano era evento raro. Los viejos rancheros hablaban de ellos como fantasmas, presencias ocasionales, huellas en el barro, rugidos distantes en la noche, pero cada vez menos. En 1960, un cazador en Chihuahua rastreó lo que creía era el último gran macho. Lo siguió durante una semana por cañones y riscos. Finalmente lo encontró bebiendo de un arroyo al amanecer. Un solo disparo. El eco rebotando entre las montañas, y el último gran macho de grizzly mexicano cayó. Pero la especie aún no estaba técnicamente extinta. Debían quedar algunas hembras, quizá algunos juveniles ocultos en los rincones más remotos de la sierra. Los avistamientos continuaron esporádicamente durante los siguientes años. Un campesino reportaba huellas frescas. Un ganadero juraba haber visto una silueta plateada entre los pinos. En 1964, un ranchero de Sonora afirmó haber matado una hembra con 2 cachorros. Fotografió el cuerpo. La imagen borrosa muestra lo que parece un oso de pelaje claro. Si su historia era cierta, había matado potencialmente a los últimos representantes reproductivos. Los últimos cachorros de grizzly que nacerían en suelo mexicano. Después de 1964, los avistamientos se volvieron rumores, historias de tercera mano, leyendas campesinas difíciles de verificar. Pero en 1976 surgió un último episodio controvertido. Un grupo de cazadores en las montañas de Coahuila reportó haber matado un grizzly. Las autoridades investigaron. Encontraron algunos restos,
pero la identificación nunca fue concluyente. Era un grizzly o un oso negro grande. Era el último de su especie o un caso de identidad equivocada. Nunca lo sabremos con certeza. Después de 1976, nada. Décadas de silencio. Expediciones científicas peinando la Sierra Madre sin encontrar señal alguna. Cámaras trampa instaladas en los hábitats históricos del grizzly. Miles de fotografías de fauna salvaje. Venados, pumas, osos negros. Pero ningún grizzly de pelaje plateado. En 1982, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hizo la declaración oficial. El oso grizzly mexicano estaba extinto. La subespecie más sureña del oso pardo había desaparecido del planeta. Aún así, los rumores persisten. En cantinas de pueblos remotos, viejos rancheros cuentan historias. Hablan de huellas demasiado grandes para ser de oso negro, de gruñidos que suenan diferentes, más profundos, más antiguos. En 2001, un grupo de conservacionistas organizó una expedición especial. Utilizaron tecnología moderna para buscar al grizzly fantasma. Rastreadores expertos, equipo de DNA, cámaras de movimiento. Recorrieron más de 1000 kilómetros cuadrados de la Sierra Madre. Encontraron ecosistemas vírgenes de belleza asombrosa, pero ningún grizzly. Si alguno sobrevivió hasta el siglo XXI, su población sería tan pequeña que estaría funcionalmente extinta, sin suficientes individuos para reproducirse viablemente. Fantasmas vivientes en un ecosistema que ya no los reconoce. La extinción del grizzly mexicano fue brutalmente eficiente. De rey indiscutido de las montañas a recuerdo borroso en menos de 100 años, una generación de cacería intensiva borró milenios de evolución. Hoy los museos conservan algunos especímenes taxidermizados, osos disecados con poses dramáticas, dientes amarillentos, garras opacas, ojos de vidrio que ya no ven. Son testimonios silenciosos de lo que perdimos, del depredador más grande que México alguna vez tuvo. En las montañas del norte, el ecosistema cambió sin su cazador supremo. Las poblaciones de venados crecieron sin control. La vegetación se alteró. El equilibrio ancestral se rompió de formas que aún estamos descubriendo. Porque un depredador tope no es solo un animal, es una pieza fundamental del rompecabezas ecológico. Y cuando lo removes, el paisaje entero se reorganiza. Ahora solo quedan las historias y las montañas vacías y el silencio donde alguna vez resonaron rugidos ancestrales. El murciélago orejón de Cozumel, los mensajeros perdidos. En una cueva perdida de Cozumel, el silencio es absoluto. Antes resonaban 1000 aleteos nocturnos. Ahora solo gotea agua sobre piedra caliza. Cada gota marca un segundo de ausencia eterna. Lo que vivió aquí redefinía las leyes del vuelo. El murciélago orejón de Cozumel medía apenas 12 centímetros, como un ratón con alas de pergamino, pero sus orejas ocupaban la mitad de su cuerpo, antenas biológicas de precisión sobrenatural. Con ellas escuchaba el universo invisible de los insectos. Era 1885. Un naturalista británico explora las cuevas de la isla. Su lámpara revela algo inquietante. Miles de pequeños cuerpos colgados del techo. Duermen apretados como uvas negras en racimo. Sus orejas se mueven incluso dormidos, rastreando peligros en sueños. Esta especie existía solo en Cozumel, en ningún otro lugar del planeta. Nunca. La isla mide 48 kilómetros de largo, menos que la distancia entre dos ciudades cercanas. Todo su mundo cabía en ese fragmento de roca caribeña. Sus alas tenían una envergadura de 40 centímetros, 4 veces su tamaño corporal. Podían volar a 50 kilómetros por hora, en completa oscuridad, sin tocar nada.
Su sonar detectaba cables de teléfono a 20 metros de distancia. Los mayas los llamaban Zots, los mensajeros entre mundos. Conectaban la vida y la muerte. En sus cuevas sagradas realizaban ceremonias. Los murciélagos eran testigos silenciosos. 1000 años de convivencia. Respeto mutuo, equilibrio. Cada noche emergían al anochecer. Una nube negra que oscurecía las primeras estrellas. Los pescadores usaban su salida para navegar. Cuando vuelan los Zots, es hora de zarpar. Era un reloj biológico de precisión milenaria. Cazaban polillas del tamaño de mariposas nocturnas. Las atrapaban en pleno vuelo. Sus mandíbulas trituraban exoesqueletos con facilidad. 100 insectos por hora. Una máquina de matar miniaturizada y perfecta. En 1901, un huracán categoría 4 azotó Cozumel. Vientos de 230 kilómetros por hora. Las cuevas se inundaron. Miles de murciélagos se ahogaron. Los supervivientes quedaron desorientados. Fue el primer golpe. No sería el último. Los orejones tenían una estructura social compleja. Las hembras formaban colonias de maternidad. Cada madre reconocía a su cría entre miles, por el olor, por la frecuencia del chillido. Un bebé murciélago pesaba como una moneda. Lo cargaban mientras volaban. Su ecolocalización era arte puro. Emitían 200 llamadas por segundo durante la cacería. Cada eco construía un mapa tridimensional, más preciso que cualquier radar humano. Veían con sonido lo que nosotros no vemos con luz. 1955 marca el principio del fin. Cozumel se abre al turismo masivo. Hoteles brotan como hongos tras la lluvia. Cada construcción destruye una cueva. Los murciélagos huyen cada vez más profundo, hasta que no hay dónde huir. Las hembras parían una sola cría al año. La gestación duraba 3 meses. El bebé nacía desnudo y ciego. Se aferraba al pecho materno con garras diminutas. La madre lo amamantaba. 2 meses. Si ella moría, él moría. Un biólogo contó 8.000 individuos en 1962. Para 1968 quedaban 2.000. La matemática de su desaparición era brutal. Cada año, la mitad. Como una hemorragia que nadie quería detener. Los desarrolladores dinamitaban las cuevas. Para evitar problemas con turistas, decían. Cada explosión sepultaba siglos de guano. Fertilizante natural. Memoria biológica. Con los murciélagos morían también los ecosistemas subterráneos completos. Su saliva contenía anticoagulantes únicos. La ciencia apenas empezaba a estudiarlos. Podrían haber revolucionado la medicina, tratamientos para infartos, para trombosis. Ese conocimiento duerme ahora en esqueletos olvidados. Los últimos ejemplares mostraban deformidades, alas torcidas, ecolocalización errática. La endogamia los debilitaba. Los pesticidas los envenenaban. El ruido los enloquecía. Morían estrellándose contra paredes que antes esquivaban sin esfuerzo. Un espeleólogo francés grabó sus últimos cantos en 1971. Frecuencias entre 25 y 50 kilohercios. La grabación dura 4 minutos. Se escuchan 12 individuos, tal vez los últimos. Sus llamadas suenan desesperadas, como preguntas sin respuesta. Los pescadores viejos cuentan que el mar cambió sin ellos. Aumentaron las plagas de insectos. Los mosquitos nos comían vivos. Antes los Zots los controlaban. Ahora nada los detiene. El equilibrio roto tiene consecuencias que perduran décadas. Había una cueva particular cerca del Cedral. La llamaban Casa de los Susurros. Albergaba la colonia más grande, 5.000 individuos, un universo de alas membranosas. Hoy es el sótano de un centro comercial. Venden souvenirs donde antes nacía vida. Su extinción oficial se declaró en 1994, pero llevaban 2 décadas sin avistamientos. La burocracia tarda en reconocer la muerte. La esperanza es más lenta que la realidad. Nadie buscó realmente.
Nadie financió expediciones. Simplemente desaparecieron. Los murciélagos, orejones, vivían hasta 15 años, longevos para su tamaño. Las hembras más viejas lideraban las colonias. Conocían cada cueva, cada ruta de caza. Cuando ellas murieron, las colonias se desorientaron. Perdieron su memoria ancestral. Existe una fotografía de 1969, la última conocida. Muestra 3 individuos colgados. Sus ojos brillan rojos por el flash. Parecen rubíes en la oscuridad. No sabían que serían los últimos en ser fotografiados vivos. Los científicos preservaron 42 especímenes, flotando en formol, alas extendidas artificialmente. Cada frasco tiene una etiqueta. Fecha, localidad, medidas. No dice que guardamos cadáveres de una rama evolutiva amputada. En el folclore de Cozumel persiste una creencia. Si escuchas chillidos en cuevas vacías, no entres. Son los espíritus de los Zots, buscando eternamente sus perchas perdidas. Los guías turísticos se ríen, pero no entran a esas cuevas tampoco. Su ADN reveló adaptaciones únicas, genes para vuelo extremo, para orientación magnética, millones de años de evolución insular, perfeccionamiento en aislamiento, todo borrado en menos tiempo del que vive un humano. Los cenotes de Cozumel están conectados subterráneamente. Formaban autopistas para murciélagos. Podían viajar kilómetros sin salir a superficie, protegidos, invisibles. Ahora esos túneles solo transportan agua turbia y basura. Un estudio post-mortem encontró microplásticos en sus estómagos, de los insectos que comían. La contaminación los alcanzó incluso en sus refugios más remotos. No hay escape cuando envenenamos todo el planeta. Las crías aprendían a volar en cámaras especiales, espacios seguros dentro de las cuevas. Miles de pequeños practicaban juntos, como una escuela nocturna de acrobacia aérea. Esas cámaras ahora son bodegas. Almacenan licor para cruceros. Su desaparición alteró la polinización nocturna. Plantas que dependían de los insectos nocturnos. Sin murciélagos, los insectos proliferaron. Devoraron flores antes de polinizar. Especies de plantas endémicas comenzaron a escasear. Otra extinción silenciosa. Los investigadores calculan que comían 3 toneladas de insectos al año. Por colonia, mosquitos portadores de dengue, polillas que destruían cultivos, control natural gratuito. Su ausencia cuesta millones en pesticidas, en enfermedades, en cosechas perdidas. La última expedición seria fue en 1988. Revisaron 47 cuevas conocidas, encontraron huesos, guano fosilizado, ecos de ocupación antigua, ni un solo murciélago vivo, ni siquiera reciente evidencia de actividad. Cozumel promociona su biodiversidad. Buzos de todo el mundo visitan sus arrecifes. Nadie menciona al orejón endémico. No vende tours a cuevas vacías. La extinción no es rentable, el olvido sí. Hay un museo pequeño en San Miguel. Exhibe un esqueleto completo. Los niños lo miran sin interés. Parece un ratón con alas rotas. No pueden imaginar miles volando, oscureciendo lunas, cantando ultrasonidos. En las noches más quietas, los espeleólogos juran escuchar algo. Frecuencias en el límite de percepción, como llamadas fantasmas rebotando eternamente, sin emisor, sin receptor, el sonar de los ausentes, la señal de lo extinto. El pez cachorrito de Potosí. Un universo en una alberca. En el desierto del norte de México existió un mundo entero, un mundo que cabía en una alberca olímpica, un universo acuático donde una especie vivió durante miles de años, completamente sola. El año es 1961. Un equipo de biólogos atraviesa el árido paisaje de Nuevo León. Buscan un punto de agua en medio de la nada. El municipio de Galeana se extiende seco y hostil. Montañas grises, matorrales dispersos, tierra que agrieta la sed.
Pero los científicos conocen el rumor. En un lugar llamado Potosí existe un manantial. Cuando finalmente lo encuentran, el descubrimiento los deja sin palabras. El manantial mide apenas 30 metros de diámetro, y algo se mueve en su interior. Peces, pequeños, plateados, danzando en el agua termal. Peces en medio del desierto más seco de México. Estos peces no miden más de 5 centímetros, del tamaño de tu pulgar. Cuerpos compactos, aletas translúcidas, ojos grandes y oscuros. Pero lo verdaderamente perturbador viene después, cuando analizan el ADN en el laboratorio. Estos peces no existen en ningún otro lugar del planeta, ni en el río más cercano, ni en el lago vecino, ni siquiera en otro manantial a 10 metros de distancia. Solo aquí, en este diminuto círculo de agua. La especie recibe un nombre científico: Cyprinodon alvarezi. El mundo lo conocerá como el pez cachorrito de Potosí, un nombre que oculta una de las historias más trágicas de la extinción moderna. El agua brotaba del subsuelo a una temperatura constante, entre 26 y 28 grados centígrados, todo el año, sin variación. Esta consistencia térmica había creado un refugio, un oasis que persistió mientras las eras glaciales iban y venían, mientras los desiertos avanzaban y retrocedían. Los científicos calculan que el cachorrito de Potosí llevaba aislado miles de años. En ese aislamiento, la evolución trabajó en silencio. Se convirtió en una llave diseñada para una sola cerradura, perfectamente adaptado a su mundo minúsculo, completamente incapaz de sobrevivir en cualquier otro lugar. Imagina esto: toda tu especie contenida en un charco que podrías cruzar nadando en 30 segundos. Cada individuo que existió jamás nació y murió en esas aguas. Era el endemismo llevado al extremo más absoluto, pero también un milagro de supervivencia. Durante décadas después del descubrimiento, el cachorrito de Potosí vivió ignorado. Los peces continuaron su vida como lo habían hecho durante milenios. Reproducirse rápido, reproducirse mucho, asegurar que la especie persistiera en su frágil burbuja de existencia. Pero en los años 70, algo comenzó a cambiar. La región de Galeana empezó a desarrollarse. Ganado necesitaba agua, cultivos necesitaban irrigación, y en el desierto el agua es más valiosa que el oro. Los lugareños comenzaron a extraer agua, al principio cantidades pequeñas. El manantial parecía inagotable, pero el agua que brotaba del subsuelo tenía un caudal limitado. Cada litro extraído alteraba ese equilibrio. El nivel del manantial comenzó a descender. Milímetros al principio, centímetros después. Para los humanos, cambios insignificantes. Para los peces, una catástrofe en cámara lenta. Sin suficiente profundidad, el sol del desierto calentaba el agua más rápido. Las noches frías la enfriaban en exceso. El cachorrito de Potosí había evolucionado en un termostato natural. Ahora ese termostato se descomponía. En 1984, un biólogo realizó un censo detallado. Contó aproximadamente 500 peces. 500 individuos representando la totalidad de la especie en el planeta. Se enviaron alertas a las autoridades ambientales, solicitudes de protección para el manantial. Pero un pez diminuto en un manantial remoto no era prioridad. El agua siguió siendo extraída. Y entonces llegó el golpe final. Alguien introdujo otra especie al manantial, más grande, más agresiva, más adaptable. La competencia fue desigual desde el inicio. El hábitat ya estaba estresado por la extracción de agua. Ahora además estaba invadido. Los números comenzaron a colapsar, de 500 a 200, de 200 a 50. En 1990, un equipo de conservación visitó el manantial con un plan desesperado.
capturarían algunos ejemplares. Los llevarían a acuarios especializados. Pero cuando llegaron, el manantial estaba casi seco. Un charco barroso de menos de 10 metros de diámetro. Buscaron durante horas. Encontraron 3 peces. Solo 3. 2 machos y una hembra. Los capturaron con el cuidado de quien sostiene las últimas joyas de una civilización perdida. Pero la hembra murió durante el traslado. Su corazón, del tamaño de Mimendobetinde, una semilla de ajonjolí, simplemente se detuvo. Los 2 machos llegaron vivos al acuario. Sobrevivieron 3 semanas, luego 4. Los científicos comenzaron a tener esperanza, pero el 6º día de la 5ª semana encontraron al primer macho flotando, sin marcas, sin enfermedad aparente, simplemente muerto. El segundo macho duró 2 días más. Los últimos representantes conocidos del Cyprinodon alvarezi murieron en cautiverio, lejos de su hogar. Era el año 1991. Los biólogos regresaron al manantial en 1992. Buscaron durante días. Dragaron el fondo. Nada. En 1994 hicieron la última búsqueda exhaustiva. El ojo de agua de Potosí estaba muerto, y con él su único habitante vertebrado. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró oficialmente extinto al pez cachorrito de Potosí. Una especie que había sobrevivido miles de años, desapareció en menos de 3 décadas. 30 años. Una generación humana. Suficiente para borrar una línea evolutiva única en el planeta. Hoy, el sitio donde estuvo el manantial es apenas reconocible. Una depresión en el suelo desértico. Tierra agrietada, donde una vez fluyó agua cristalina. Silencio, donde una vez hubo vida. No hay monumentos. No hay placas conmemorativas. La mayoría de los habitantes locales ni siquiera saben lo que se perdió. Pero lo que se perdió no fue solo un pez. Fue una biblioteca genética, escrita durante milenios. Adaptaciones únicas que nunca seremos capaces de estudiar. Todo ese conocimiento biológico se evaporó, como el agua de su manantial. En los museos de historia natural se conservan algunos especímenes, cuerpos preservados en frascos de formol. Puedes visitarlos si sabes dónde buscar. Son reliquias, pruebas, evidencia de que el cachorrito de Potosí no fue un mito. Fue real, y lo matamos por sed. La extinción del cachorrito no fue espectacular. No hubo incendios forestales, no hubo derrames tóxicos, no hubo cazadores con rifles. Fue la muerte por 1000 cortes, baldes de agua, canales de riego, negligencia acumulada, decisiones pequeñas que sumadas resultaron en desaparición total. Esta es quizá la lección más aterradora. No se necesitan catástrofes para extinguir una especie. Solo se necesita indiferencia sostenida. El manantial de Potosí pudo haber sido protegido fácilmente. Una cerca, regulación del uso de agua, monitoreo básico. Pero nadie consideró que valiera la pena. Un pez de 5 centímetros no parecía importante, hasta que dejó de existir, y entonces era demasiado tarde para valorarlo. Ahora, en los círculos de conservación, el cachorrito de Potosí se menciona con reverencia dolida, como ejemplo de lo que no debe repetirse, como recordatorio de nuestra capacidad de destruir sin siquiera notarlo. El pez cachorrito de Potosí vivió y murió en un espacio del tamaño de una alberca. Su universo completo medía 30 metros. En ese diminuto círculo transcurrió toda su historia evolutiva. Y nosotros ni siquiera pudimos proteger eso. La foca monje del Caribe, el perro marino que hablaba con la luna. En las aguas cristalinas del Caribe, algo grande se mueve. Llano. Los pescadores cuentan historias de sirenas gordas, de perros marinos que hablaban con la luna, pero las leyendas nacen cuando la realidad muere.
La foca monje del Caribe medía hasta 2,4 metros. Pesaba 270 kilogramos. Imagina un perro San Bernardo. Multiplica su tamaño por 3. Dale aletas. Era el único mamífero marino grande del Caribe. El único. Cristóbal Colón las vio en 1494. Las llamó lobos marinos. Ordenó matar 8. Su grasa llenó las lámparas del Santa María. Alumbraron el descubrimiento con muerte. Fue el primer contacto. El principio de 500 años de cacería. Nadaban con una elegancia imposible. En tierra arrastraban su peso torpemente. Esa torpeza las condenó. No huían de los humanos. No conocían el peligro. Habían evolucionado sin depredadores terrestres. La evolución no previó las lanzas. Vivían en grupos de hasta 100 individuos, colonias ruidosas en playas remotas. Los machos rugían disputando territorios. Las hembras amamantaban crías del tamaño de bebés humanos. Era una sociedad compleja, jerarquías, alianzas, lenguaje corporal sofisticado. Su piel valía fortunas en Europa, suave como terciopelo, resistente al agua salada. Un solo ejemplar adulto rendía 300 kilos de grasa. Aceite para lámparas, lubricante industrial. Las mataban dormidas en las playas, a palos, para no dañar la piel. Los bucaneros del siglo XVII las usaban como despensa viviente. Carne fresca en viajes largos. Describían su sabor como entre ternera y atún. Tierna, sin el olor a pescado. Una sola foca alimentaba a 20 hombres durante 3 días. Parían una cría cada 2 años. La gestación duraba 11 meses. Las madres ayunaban 3 meses amamantando. Perdían la mitad de su peso. Si morían, la cría moría. No había adopciones. No había segundas oportunidades. En 1843, un naturalista contó 400 focas en los Cayos de Florida. Todas muertas. Los cazadores las habían masacrado en una sola noche, por deporte. Dejaron los cuerpos pudrirse al sol. Solo querían contar cuántas podían matar. Los pescadores mexicanos tenían un dicho: donde nada la foca, abunda el mero. Seguían bancos de peces grandes. Conocían corrientes secretas, rutas migratorias ancestrales. Cuando desaparecieron, los cardúmenes se desorientaron. Las rutas se perdieron. Su sangre era especialmente codiciada. Los curanderos caribeños la vendían como medicina. Prometía curar la impotencia, la tuberculosis, la melancolía. Cada dosis requería drenar una foca viva. Lentamente. Podían bucear hasta 200 metros de profundidad. Aguantaban la respiración 20 minutos. Sus ojos se adaptaban de la luz brillante a la oscuridad abisal en segundos. Veían en el azul profundo lo que nosotros no vemos ni con sonar. El último criadero conocido estaba en el Triángulo de las Bermudas. Ironía geográfica. Desaparecieron en el lugar donde supuestamente todo desaparece, pero ellas sí desaparecieron, sin misterio, solo codicia. En 1911, pescadores de Yucatán reportaron una colonia, 200 individuos en un cayo remoto. Cuando llegó la expedición científica, encontraron huesos blanqueados, aceite en barriles. Los cazadores habían llegado primero, como siempre. Las crías nacían con pelaje blanco, lanudo. Lo mudaban a las 3 semanas. Durante ese tiempo eran completamente indefensas. No sabían nadar. Los cazadores las preferían. La piel blanca valía el triple. Tenían un comportamiento único entre pinnípedos. Dormían flotando verticalmente. Solo la nariz sobresalía, como boyas vivientes, respirando en sueños. Los arpones las atravesaban dormidas. Nunca supieron que las mató. Un monje franciscano escribió en 1535: «Son criaturas mansas que lloran como niños». Describió cómo las madres intentaban proteger a sus crías, cubriéndolas con sus cuerpos. Los cazadores mataban primero a las madres. Las crías no huían. La Marina estadounidense las consideraba una amenaza.
Competían por los mismos peces. Organizaron cacerías sistemáticas, barcos armados, ametralladoras. Llamaban a las matanzas ejercicios de puntería. Entrenamiento con blancos vivos. Su grasa tenía propiedades únicas. No se congelaba incluso a temperaturas bajo cero. La usaban en mecanismos de precisión. Relojes, instrumentos náuticos. Cada reloj suizo podía contener muerte caribeña en sus engranajes. En 1932 hubo un avistamiento cerca de Jamaica. Una hembra con cría. Nadaban lentamente hacia mar abierto. La madre miraba constantemente hacia atrás, como si supiera que no había lugar seguro, que el tiempo se acababa. Los dientes revelaban su edad, como anillos en troncos, cada año una marca. El espécimen más viejo registrado tenía 31 marcas. Había sobrevivido 3 décadas. Había visto desaparecer a toda su especie, anillo por anillo. Existía una playa en Cuba llamada Playa de las Focas. Agua turquesa, arena blanca. Era su guardería principal. Miles de crías aprendían a nadar allí cada temporada. Hoy es un resort. Los turistas toman sol donde antes nacía vida. Los biólogos intentaron encontrarlas durante décadas. Expediciones a cayos inhabitados, sobrevuelos, cámaras submarinas, análisis de ADN en el agua. Solo encontraron fantasmas genéticos, rastros moleculares de lo que fue. La última fotografía confirmada data de 1952. Muestra una silueta borrosa entre olas. Podría ser una foca, podría ser basura flotando. La esperanza distorsiona la visión. Desde entonces, solo reportes no confirmados. Espejismos marinos. Su extinción rompió cadenas alimenticias completas. Eran superdepredadores benignos. Controlaban poblaciones de pulpos y langostas. Mantenían equilibrios delicados. Sin ellas, algunas especies proliferaron. Otras colapsaron. Caos ecosistémico. Los arqueólogos encuentran sus huesos en 1900. Basureros prehispánicos. Convivieron con humanos milenios. Los taínos las cazaban ritualmente. Solo una por ceremonia. Con respeto. Llegamos nosotros. Las exterminamos industrialmente. Sin ceremonia. Sin respeto. En 1972, un pescador juró haber visto una. Grande como mi bote. Ojos tristes. La siguió durante horas. Desapareció al atardecer. Nunca la volvió a ver. Sus compañeros se burlaron, pero él nunca cambió su historia. Las hembras tenían una llamada específica para sus crías. Frecuencia única, intransferible. Podían reconocerse entre cientos, en completa oscuridad, a kilómetros de distancia. Ahora el Caribe está lleno de llamadas sin respuesta, ecos sin destino. Había una cueva submarina en Bahamas. La catedral la llamaban los buceadores. Era su santuario de apareamiento. Generaciones nacieron de encuentros en esa oscuridad sagrada. Dinamitaron la entrada en 1965 para construir un puerto deportivo. Los científicos cubanos propusieron clonarlas. Tenían tejido, congelado desde 1968. Pero no hay hembras sustitutas compatibles. No hay vientres para fantasmas. La ciencia puede preservar ADN, no puede resucitar ecosistemas. En 2008 se declararon oficialmente extintas, 56 años después del último avistamiento. La burocracia de la extinción es lenta. Papeles, comités, votaciones. Mientras debatían si estaban muertas, el mar las olvidaba. Los viejos pescadores del Golfo cuentan que el mar suena diferente sin ellas. Antes cantaba, dicen. Ahora solo murmura. Tal vez es nostalgia. Tal vez el mar sí extraña a sus hijos perdidos. Su desaparición fue un ensayo general. Mostramos que podíamos borrar especies marinas completas. Después vinieron las ballenas, los tiburones, las tortugas. La foca monje fue la primera. La práctica para extinciones mayores. En los mapas antiguos aparecen íconos de focas. Marcaban zonas de caza. Ahora esos mapas son epitafios cartográficos.
lápidas de papel. X marca el spot donde asesinamos otro pedazo de planeta. Dicen que en noches de luna llena algo gime en los cayos desiertos. Los marineros evitan esas aguas. Hablan de maldiciones, de fantasmas obesos. Quizás solo es viento entre rocas. Quizás es culpa colectiva. La sardinita de Parras, galaxias plateadas en el desierto. En un manantial perdido de Coahuila, el agua ya no se mueve. La arena recuerda peces plateados. Eran del tamaño de tu pulgar, pero su pérdida es del tamaño del desierto. Esta es la historia del vertebrado más pequeño que perdió México. La sardinita de Parras medía apenas 4 centímetros, como una moneda de plata viviente. Sus escamas reflejaban todos los colores del arco iris, prismas biológicos en miniatura. Habitaba un solo manantial en todo el universo, el manantial de la hacienda de Parras. Fue descubierta en 1880. Un naturalista alemán buscaba agua. Encontró un milagro evolutivo. Miles de pececitos giraban en espirales perfectas, galaxias acuáticas en pozas diminutas. Habían evolucionado aislados durante 10.000 años, desde la última glaciación. Los machos desplegaban aletas como abanicos españoles, rojas con bordes negros. Las hembras los observaban desde las sombras, eligiendo al más vibrante. Cada cortejo era una danza de milisegundos. Coreografías escritas en el ADN. El manantial medía 30 metros de diámetro. Su mundo completo cabía en una alberca. El agua brotaba a 28 grados constantes, ni un grado más, ni uno menos. Esa precisión térmica los había moldeado. Eran termómetros vivientes. Comían algas microscópicas, larvas de mosquito, detritos invisibles para ojos humanos. Procesaban nutrientes con eficiencia absoluta. Nada se desperdiciaba en su economía acuática. Un gramo de alimento sostenía 100 peces durante un día. Los lugareños los llamaban platitas, por cómo brillaban al mediodía. Las mujeres creían que traían fertilidad. Bebían agua donde nadaban. 9 meses después nacían niños. Nadie cuestionaba la correlación. En 1903 comenzó el riego industrial. Maíz y algodón demandaban agua. Instalaron bombas de vapor. Succionaban 1000 litros por minuto. El manantial comenzó a encogerse, centímetro a centímetro, gota a gota. Las sardinitas se adaptaban rápidamente, cada generación más pequeña que la anterior. De 4 centímetros pasaron a 3.5, luego a 3, miniaturización desesperada. Pero no puedes hacerte más pequeño que la ausencia. Desarrollaron comportamientos nunca vistos. Nadaban en grupos más apretados. Compartían territorios antes disputados. La escasez los volvió comunales. Era evolución acelerada. Adaptación en tiempo real. Insuficiente. Un biólogo estadounidense llegó en 1953. Contó 50.000 individuos. Regresó en 1960. Quedaban 5.000. Una década había diezmado milenios. Sus notas tiemblan de urgencia. Nadie le hizo caso. Las hembras dejaron de desovar en aguas abiertas. Buscaban grietas húmedas. Escondían huevos donde aún goteaba humedad. Maternidad subterránea. Los alevines nacían en charcos del tamaño de platos. Muchos en el barro. El agua se volvió salobre. Los minerales se concentraban sin escape. Peces de agua dulce bebiendo salmuera. Riñones colapsando. Branquias cristalizándose. Morían con las bocas abiertas, como si gritaran en silencio. En 1968 construyeron una presa aguas arriba para mejorar el riego. Cortaron el flujo subterráneo, la vena que alimentaba el manantial. Firmaron la sentencia de muerte con contratos de concreto. Los últimos años fueron grotescos. Peces nadando en su propia orina concentrada, sin corriente para dispersar desechos, sin oxígeno, sin esperanza. Algunos saltaban del agua. Preferían morir en el aire. Un estudiante de biología rescató 200 ejemplares.
Los llevó a peceras improvisadas. Sobrevivieron 3 meses. Se negaron a reproducirse en cautiverio. Morían mirando hacia el sur, hacia donde estaba su manantial. La endogamia los deformó. Columnas torcidas, aletas fusionadas, ojos ciegos, cada generación más monstruosa, el precio genético del aislamiento extremo. Al final no parecían peces, parecían pesadillas plateadas. 1969. Un campesino reporta el manantial seco, completamente. Encuentran miles de cadáveres en el lodo cuarteado. Algunos aún se mueven, los entierran en una fosa común. No hay ceremonia para peces. Paradójicamente, su desaparición aumentó el valor del agua. Sin vida valía más. Los terrenos se vendieron a precio de oro. Fraccionamientos, industrias. Donde evolucionaron 10.000 años, ahora hay un estacionamiento. Los científicos preservaron 87 especímenes, en frascos de diferentes museos, etiquetas descoloridas, fechas, localidades, el archivo de lo perdido. Algunos frascos se rompieron en terremotos. Ni muertos tienen paz. Analizaron su ADN post-mortem. Descubrieron adaptaciones únicas a aguas termales, proteínas que funcionaban a temperaturas específicas, enzimas irrepetibles, secretos bioquímicos que podrían haber revolucionado la acuicultura. Perdidos. El último censo oficial fue en febrero de 1969. 0 individuos, pero los viejos juran haberlos visto hasta 1971, en charcos de lluvia. Aparecían tras tormentas, desaparecían con el sol, espejismos acuáticos. Su extinción pasó desapercibida, sin protestas, sin documentales. ¿Quién llora por peces del tamaño de clips? ¿Quién marcha por charcos? Resultó que nadie, absolutamente nadie, había una leyenda local. Si matabas una platita, se secaba tu pozo. Los rancheros se reían. Mataron millones. Indirectamente, pero las mataron. Ahora compran agua embotellada. Los pozos están secos o contaminados. Un hidrogeólogo estudió la zona en 2010. Buscaba trazas del antiguo manantial. Encontró que el acuífero sigue allí, profundo, inalcanzable, vacío. El agua existe, los peces no. Ironía geológica perfecta. Los mapas hidrológicos antiguos muestran una red de manantiales interconectados. La sardinita podría haber colonizado otros, si les hubiéramos dado tiempo. Pero el tiempo es lo único que nunca damos a lo pequeño. En 2003 intentaron recrear el hábitat. Piscinas con temperatura controlada. Introdujeron especies similares para llenar el nicho ecológico. Los peces murieron en semanas. Ese nicho era intransferible. Las fotografías que existen son borrosas. Peces plateados contra fondo oscuro. No capturan su iridiscencia, su movimiento, su existencia tridimensional. Son fantasmas de plata en papel descolorido. Un artista local pintó un mural en 2015. Memorial de la platita. Muestra miles de peces formando la palabra perdón en el agua. Alguien lo vandalizó. Escribieron encima: solo eran peces. Los entomólogos notaron algo curioso. Ciertas libélulas también desaparecieron. Dependían de las sardinitas para completar su ciclo. Simbiosis truncada. Una extinción arrastra otras. Fichas de dominó microscópicas. Hoy cultivan nogales donde estuvo el manantial. Árboles sedientos. Cada nuez requiere 40 litros de agua. El precio de un puñado de sardinitas. Exportan las nueces a Europa. Nadie pregunta por el costo real. La sardinita de Parras sobrevivió sequías milenarias, cambios climáticos extremos. No sobrevivió nuestra sed, nuestra prisa, nuestra indiferencia por lo pequeño. Duraron 10.000 años. Los borramos en 20. El ratón de Pemberton, el último habitante de la isla solitaria. En una isla perdida del Mar de Cortés, el silencio pesa como plomo. Nada se mueve entre las rocas.
Hubo un tiempo en que pequeñas patas corrían al anochecer. Hubo un tiempo muy breve. San Pedro Nolasco. Un punto en el mapa que nadie visita. 3 kilómetros cuadrados de roca volcánica. Sin agua dulce, sin vegetación, sin misericordia. Aquí evolucionó el ratón de Pemberton, contra toda lógica biológica. Medía 18 centímetros de la nariz a la cola, como un lápiz con bigotes. Su pelaje era canela claro, perfecto para camuflarse entre piedras rojizas. Sus ojos negros ocupaban 1/3 del cráneo. Ventanas nocturnas para cazar en oscuridad absoluta. La isla emergió del mar hace 4 millones de años. Algún ancestro llegó flotando en troncos o nadando desesperadamente. Solo uno sobrevivió, un único ratón colonizador. De él nacieron todos los demás. Lawrence Huey llegó en abril de 1931. Biólogo del Museo de San Diego, buscaba reptiles. Atrapó 12 ejemplares en 3 noches, todos los que encontró. Notó algo extraño. Eran mansos, no mordían, no huían con suficiente rapidez. Anotó en su diario: parecen no conocer el miedo. Esa frase es un epitafio. La isla no tiene depredadores naturales, ni serpientes, ni zorros, ni búhos residentes. El ratón de Pemberton evolucionó sin miedo, sin reflejos defensivos. 10.000 años de paz, una eternidad de vulnerabilidad acumulada. Sus orejas eran desproporcionadamente grandes, radiadores biológicos para disipar el calor. Cada oreja medía 2 centímetros, la mitad del largo de su cabeza. Podían escuchar insectos moviéndose bajo la arena. Huey regresó en 1932. Buscaba más especímenes para estudios genéticos. Colocó 200 trampas. Las revisó durante una semana. Nada, ni un solo ratón, como si la isla los hubiera tragado. La explicación llegó con pelaje diferente. Gatos. Pescadores de Guaymas usaban la isla para descansar. Traían gatos para controlar alimañas. Los ratones no reconocieron a los depredadores. Nunca habían visto uno. Un gato puede matar 20 roedores por noche, por diversión, sin hambre. En una isla de 3 kilómetros cuadrados, la matemática es simple. 3 gatos, 300 ratones, 10 noches, extinción. Los últimos probablemente murieron sin entender qué pasaba, curiosos hasta el final, acercándose a criaturas peludas que parecían parientes grandes, descubriendo demasiado tarde que la familiaridad puede ser mortal. El Museo de San Diego conserva los 12 especímenes originales. Es todo lo que existe: pieles rellenas de algodón, cráneos en cajas, etiquetas amarillentas. El archivo completo de una especie cabe en un cajón de escritorio. La comunidad científica declaró la extinción en 1994, 63 años después del último avistamiento. La burocracia de la muerte es lenta, especialmente para lo que nadie extraña. En 2019 erradicaron los gatos de San Pedro Nolasco. Demasiado tarde. La isla está limpia ahora, lista para ratones que ya no existen, como preparar una cuna para un bebé que nunca nacerá. La historia del ratón de Pemberton cabe en un párrafo: descubierto, nombrado, exterminado, 90 años de ausencia, 3 noches de existencia documentada, un parpadeo evolutivo, una nota al pie en la enciclopedia de lo perdido. En el desierto de Nuevo León hay un estacionamiento sobre tierra agrietada. En Cozumel venden camisetas turísticas donde antes había cuevas llenas de alas. En San Pedro Nolasco, el viento mueve rocas que ya no escuchan pequeñas patas corriendo. Los Chimoreta museos guardan los cuerpos en frascos de formol, pieles rellenas de algodón, huesos etiquetados con fechas y nombres científicos que ya no nombran nada vivo. Tardaron millones de años en evolucionar, décadas en desaparecer, y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Porque ahora mismo, mientras ves esto,
Otras especies están en sus últimos días, contando sus últimos individuos, esperando que alguien note su ausencia antes de que sea demasiado tarde. La diferencia es que esta vez sabemos cómo termina la historia. La pregunta es si haremos algo diferente o si solo seguiremos llenando frascos.